Buenas tardes. Estamos hoy otra vez en torno a un tema del ciclo, la crisis que estamos viviendo desde el punto de vista democrático y hasta qué punto esto tiene unas consecuencias geopolíticas importantes. Lo estamos viviendo todos los días con esta situación acelerada que se está imponiendo desde el despacho Oval y desde el gobierno nuevo de los Estados Unidos, pero a nosotros nos parece que el tema tiene aristas múltiples y que nos va a obligar a seguir hablando de estos temas porque estamos en el nacimiento de una nueva civilización que empezó cuando empiezan los mundos de Internet y los hipertextos y empezamos a tener una capacidad masiva de comunicación, pero que nos está llevando a una situación de que nos cuestiona todos los modos de gobernar y de relacionarnos políticamente y socialmente y que nos replantea muchos de los esquemas que para los que somos un poco mayores, como es mi caso, y empezamos en el mundo de la sociedad industrial y cuando empezaba a haber una serie de avances que no se habían conocido hasta entonces, como fueron los primeros vuelos espaciales, nos encontramos ahora con que aquel mundo en el cual nos habían enseñado del papel que jugaban los agentes de intermediación política, como eran los partidos, y hasta qué punto los partidos tenían unas reglas tanto internas, e incluso algunas oligárquicas, como se contaron ya antes de la Segunda Guerra Mundial, y que se reflejaban en cómo se habían ido constituyendo aquellos partidos que dominaron el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, ahora nos encontramos con que los partidos dan la sensación de que tienen muy pocos seguidores, de que muchas veces son plataformas que tienen que volcarse sobre las redes sociales y que las propias redes sociales nos están condicionando a todos nosotros en un fenómeno que es el fenómeno de la atención dispersa. Esto es un tema que yo les recomendaría que si ven en las librerías de viejo un libro de hace unos años que hablaba de la memoria de pez, que lo compren, porque es clarísimo. O sea, muchas veces los que están programando anuncios te han dado cuenta que muchas veces no resistimos más allá de los 8 segundos que parece ser que un pez es capaz de estar mirando a la pecera y no se mueve. Pero sin embargo nosotros, en cuanto pasan los 9 segundos, estamos como ese pez cambiando de situación y no prestando atención a lo último. Yo en esas experiencias he visto hasta qué punto muchos de los temas que teníamos en los partidos políticos anteriores a esta época se basaban en crear grandes escenarios y en tener de alguna manera una ambientación que magnificaba la figura del líder. Esto es algo que hemos visto hace poco con un juez que pedía que le pusieran una tarima para poder dirigirse a un alto funcionario del gobierno en situación de superioridad y en situación de hacerle preguntas. Todas aquellas escenografías de los nazis y aquellas escenografías del pasado hoy día serían inútiles porque al final estamos todos unidos en una correlación de millones o escuchando a una persona, pero replicando a esa persona también, cosa que antes no era posible hacer. Esto nos está cambiando el juego político, pero sobre todo está de alguna manera agostando los modelos democráticos y eso es algo relativamente peligroso. Estamos viendo escenas estos días que nos recuerdan a escenas de las catástrofes que hubo en la Segunda Guerra Mundial o a campos de concentración, cuando vemos a algunos deportados desde la gran metrópoli que están arrodillados con las manos en la nuca, semidesnudos, y es algo que de alguna manera no difiere mucho de alguna de las imágenes, salvo que están menos esqueléticos que los que hemos visto estos días cuando se ha rememorado la situación de Mauthausen. Yo me voy a callar ya. El capítulo español de Roma está muy preocupado en estos momentos, mucho más que por la sostenibilidad medioambiental, por, de alguna manera, el que podamos mantener mecanismos que faciliten el desarrollo humano y no mecanismos que aíslen a unas personas frente a otras y al mismo tiempo que dejen a muchas personas en unas situaciones de vida que son esas personas, esos 4.000 millones de pobres que sigue habiendo sobre el planeta y de los cuales nadie nos preocupamos. Estamos muy preocupados por estos países avanzados y también por las maneras en que se rigen estos países avanzados
y de alguna manera cuando pensamos en este ciclo es porque el tema de la gobernabilidad y el tema del desarrollo humano y el desarrollo sociopolítico era uno de los temas que estaban en los primeros papeles que hizo el Club de Roma allá por 1968. Yo ya me callo y todo para ustedes y vamos a aprender con ustedes, a los cuales les agradecemos que también se hayan sumado a esta nómina de ponentes del Club de Roma. El otro día estamos haciendo ahora la memoria del 2024 y nos salen que hemos tenido la suerte de tener del orden de unos 5.000 ponentes en los años de vida del capítulo español del Club de Roma, a los cuales les agradecemos que nos hayan ilustrado y que hayan promovido los debates múltiples que ha hecho este capítulo y que está haciendo también el propio Club de Roma. Nada más, muchísimas gracias. Un saludo a todos y bienvenidos a esta cuarta sesión del ciclo El futuro de las democracias y su incidencia geopolítica. Es un tema que intentamos abordar desde diferentes perspectivas. Hemos utilizado el caso de Alemania como arranque de nuestro análisis. Hemos abordado el populismo, hoy los partidos políticos, la crisis de los partidos políticos. También vamos a abordar en futuras sesiones el cuestionamiento del Estado de Derecho, desinformación, mentiras y conspiraciones. Y lo que nos damos cuenta es que son problemas transversales, es decir, no son monopolio de una sola democracia, sino que se repiten una y otra vez en diferentes democracias. En lo que respecta al tema de hoy, por supuesto, el arquetipo es Estados Unidos. Vemos como el Partido Republicano, ese partido que es fruto de la nueva política del siglo XIX y que al segundo intento consigue instalar a Abraham Lincoln en la Casa Blanca, ha desaparecido, ha dejado de funcionar, es MAGA, es un instrumento de poder personal de Donald Trump y no ejerce realmente como un partido político. Y vemos al Partido Demócrata también enormemente fracturado, aunque no me gustan las comparaciones con España. Yo siempre digo que el Partido Demócrata es como si en un mismo partido conviviera el PSOE y Podemos en estos momentos, ¿no? Y vemos cómo sin partidos políticos las democracias pues no funcionan bien. Y para analizar esta cuestión, sí que tenemos suerte nosotros de contar con Luis Oriols, que es profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid, a Lucía Méndez, periodista de todos conocida del mundo, y también a José Ignacio Torreblanca, que también es profesor de ciencia política en la UNED y director del European Council for Foreign Relations en España. Y sin más dilación, entramos a abordar la primera cuestión. Y la primera cuestión es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué los ciudadanos han dejado de tener confianza en los partidos políticos tradicionales? ¿Es una cuestión de corrupción, de falta de representatividad, de elitismo, de polarización? ¿Quién quiere empezar? Pues Lucía. cualquiera, yo misma Lucía, empiezo. Sí, por favor. los veo eh, muy cobardicas ahí, ¿no? Buenas tardes, José Manuel, buenas tardes, Pedro, muchas gracias, Óscar, gracias a todos, gracias al Club de Roma por la invitación a participar en este debate. Yo digo por delante que tengo muchas más preguntas que respuestas. Yo cuando me incorporé al conocimiento de la actualidad política, había discursos en el Parlamento más propios de la Segunda República que de ahora. Ahora estoy en un Parlamento y estoy en unos partidos que cada día se levantan, ven el último tuit y responden exactamente, hacen política con el último tuit o con el penúltimo, ¿no? Y para mí esto es difícil de comprender, intento comprenderlo, llevo intentándolo mucho tiempo y creo que si hay que preguntarse el por qué, creo, Pedro, que hay que remitirse a la crisis del 2008, creo que ahí ese es el lugar del crimen, no tengo duda, ese es el lugar del crimen. Ahí todos descubrimos que el sistema capitalista que había ido de acuerdo con la democracia y que, según Fukuyama, era lo único posible en el mundo ya después de la caída del comunismo, era un sistema enormemente corrupto, tremendamente inmoral
que en un momento dado nos dejó a todos colgados de la brocha, causó millones de parados en todo el mundo y causó una pobreza y una desigualdad en nuestras sociedades que todavía no hemos recuperado y de la que todavía nos estamos recuperando. Eso llevó a una falta de confianza absoluta en los partidos. Vimos cómo las instituciones económicas y financieras de Europa eran las que decidían, en lugar de nuestros gobernantes decidían ellos. Eso causó una crisis de legitimidad muy grande en la credibilidad que los españoles teníamos en el sistema y por tanto esa credibilidad que se perdió, primero confió en algunos partidos nuevos, ciertos tipos de populismo un poco menos escandaloso que el de Trump, que fueron Ciudadanos y Podemos. Como estos demostraron que no sabían detrás de lo que andaban, pues la gente les abandonó y ahora están confiando en otro tipo de populismo. Yo creo que eso es evidente que ha sido así. Hay una gran ira. La ira no se ha terminado. La ira empezó en el 8 y no se ha terminado. Y fíjate que hasta cierto punto nuestro presidente del gobierno es un poco fruto de esa ira, porque él de alguna manera ganó unas primarias con un discurso casi antisistema y muy parecido a Podemos, que era el que quería acabar con el Partido Socialista, por decirlo de alguna manera. Yo, en términos generales, creo que todos los partidos políticos en el mundo están en crisis. Creo que las redes sociales han acabado con el periodismo y llevan camino de acabar con la democracia, lo digo sinceramente. Y el caso de Trump es muy evidente, es el primer presidente exclusivamente en una cruce entre el show de Truman y las redes sociales y es una experiencia letal para la democracia, pero creo que el problema es que las personas, los ciudadanos, han dejado de creer en el sistema democrático y la pregunta es ¿cómo haríamos todos para que la gente volviera a creer en el sistema democrático? Y como estamos hablando en la parte española del Club de Roma, tengo que hacer una reflexión que yo creo que hay que hacerla a pesar de todo. La legitimación del sistema democrático español es muy grande. El elemento fundacional de la transición tiene una legitimación muy grande, muy grande. Los partidos políticos se legitiman ahí y la base de legitimación es tan grande que en toda Europa los grandes partidos desde el año 2015 han sufrido un vendaval absoluto en todos los países. Sin embargo, aquí en España, los dos grandes partidos, las grandes fuerzas políticas que vienen desde la transición, han logrado recuperarse del meneo que se le pegó en el año 15 por la ocupación de las instituciones. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Porque os acordaréis que hablábamos de regeneración en aquel momento, ¿no? Esa palabra que ha dejado de existir ahora mismo. Los grandes partidos han logrado sobrevivir a ese vendaval. En España han logrado sobrevivir. Las grandes fuerzas que vienen de la transición. Es verdad que con dificultades, es verdad que con menos diputados, es verdad que con una fragmentación parlamentaria que hace casi imposible la gobernabilidad del país, y a las pruebas me remito. Pero es verdad que aquí en España han sobrevivido y a mí, personas que estaban allí haciéndolo, me han dicho dos cosas. Testigos de ese momento que aún quedan y que además son grandes estudiosos. Os digo una cosa, las únicas personas que se leen el BOE son los ministros de la UCD, los que quedan de los ministros de Suárez. Me han dicho dos cosas. Una, que ellos intentaron hacer de los partidos un organismo fuerte y disciplinado porque la democracia tenía que asentarse y no había, digamos, experiencia, ni había legitimación democrática, ni había cultura democrática en este país. Tuvieron que hacer sin un sistema con unos aparatos de partido muy fuerte que han acabado por digamos, colonizar todo. El liderazgo de arriba ha colonizado todo el partido. Y segundo, que ahora mismo la diferencia que hay entre aquellos políticos, todo el mundo dice que grandes políticos eran aquellos, que malos son ahora. Bueno, yo creo que esto es discutible, pero ellos lo que me han dicho es: nosotros conocíamos la historia, sabíamos lo que había pasado e hicimos una transición y una constitución conociendo la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil. Y ahora mismo las personas que mandan en los partidos
realmente no conocen la historia porque creen que la historia no es una cosa interesante ni útil para que ellos, en fin, para hacer política. Yo creo que ahí se equivocan, pero bueno, teniendo en cuenta lo que decís y que el nivel de atención no pasa de los 10 segundos, pues creo que igual ellos tienen razón y yo no. Quién sabe, ¿no? Bueno, después de una mujer valiente, valga la redundancia, ¿quién quiere seguir? Luis. Venga, bueno, simpatizo mucho con el diagnóstico de Lucía. Si esto fuera una obra de teatro, ¿no? La crisis de los partidos políticos, yo lo que pondría en el telón de fondo son varias cuestiones. La primera cuestión más estructural es los partidos han cambiado en el último siglo, cosa muy de largo plazo. Es decir, esos partidos románticos que teníamos en la Constitución, que nunca han sido tales, pero se parecían un poquito más, que eran partidos de masas, partidos, digamos, de unas masas que se organizaban para articular sus demandas de la sociedad al poder y que por lo tanto eran, digamos, instrumentos que emanaban de la sociedad, poco a poco se han ido alejando de la sociedad. Pasaron de ser partidos, digamos, que emanaban de la sociedad a ser esos partidos que parecían más empresas, partido empresa, que te vendían productos, ¿no? Que te vendían un programa electoral, que competían, han pasado y han mutado ahora a ser casi organizaciones del Estado, servicios del Estado. Tenemos el servicio de salud, tenemos el servicio educativo y tenemos el servicio de partidos políticos, ¿no? Con lo cual, si de forma física, ¿no? Los partidos es que se han ido separando de la sociedad, se han ido alejando de la sociedad para situarse cada vez más a las instituciones, al poder. Por lo tanto, un elemento, digamos, de crisis, cuando hablamos de crisis de partidos políticos, nos referimos a crisis de sentimiento de lejanía por parte de los votantes, porque en poder, en términos de poder, no están en crisis, siguen teniendo grandes resortes de poder, ¿no? Por lo tanto, el primero sería esta cuestión, ¿no? El alejamiento, digamos, o la institucionalización de los partidos o la mutación de los partidos hacia instituciones del Estado. El segundo, yo creo que es la pérdida de capacidad de autogobierno que tienen las democracias. Las democracias antes habían estados-naciones que eran capaces de gobernar de forma muy efectiva en lo que pasaba dentro de cada país. Ahora mismo, con procesos de globalización, en procesos más interconectados, cada vez el Estado-nación tiene menos capacidad de elección. Por lo tanto, muchas veces elijamos a quien elijamos, acaban no siendo capaces de hacer las políticas que los ciudadanos desean. Y eso genera lo que se conoce como crisis de autogobierno. La crisis de autogobierno creo que es un elemento crucial para entender la crisis de los partidos. Es que la gente cada vez ve que la democracia no ofrece a los ciudadanos las políticas que ellos desean, ¿no? Y al final, el último elemento, que ya es digamos, la mecha, es, ahí yo pondría todo lo que ha dicho Lucía, ¿no? 2008 es cuando se visualiza todos los problemas estructurales que he ido contando así muy resumidamente, cómo se ponen encima de la mesa. Y a partir de entonces es cuando los ciudadanos, después de una crisis larga, que no es solo económica, sino de deuda, una crisis financiera, una crisis de deuda, ven constantemente que van alternando los gobiernos. Un gobierno lo hace mal, votan a un gobernante alternativo, ese gobernante alternativo hace exactamente lo mismo que hacía el anterior, votan a otro y exactamente lo mismo que el anterior. Se rompe el sistema. Y a partir de entonces estamos pues, en las tentaciones antipartidistas, muy particularmente la populista y la de corte tecnocrática, ¿no? De momento lo dejo aquí, si quieres, ya podemos seguir hablando. José Ignacio, Nacho, adelante. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí también y gracias por la invitación. Bueno, pues me lo ponéis fácil, ¿no? Porque me puedo sumar ahí a la estela de lo que habéis dicho. Yo creo que es verdad que se nos han juntado dos cosas. Por un lado, una gran época de desintermediación y como habéis dicho, tanto Lucía como Luis, hay dos instituciones que son las instituciones intermediarias centrales en una democracia, que son medios de comunicación y partidos políticos, ¿no? Es imposible ejercer la democracia sin ninguno de esos dos elementos por cómo articulan las preferencias y también la responsabilidad prospectiva, ¿no? y retrospectiva de los gobiernos. Entonces, las dos instituciones están sometidas a desintermediación como muchas otras instituciones intermedias, ¿no? Eso es algo que también está en la sociedad civil, que está en los sindicatos y que está en la asociación, en las asociaciones y en todo eso que sabemos, ¿no? O sea, ese es un trasfondo. Luego estamos también en una era de autoritarismos y de nacionalismos, de resurgires identitarios, y eso efectivamente también marca mucho
la tendencia. Y si la democracia está, creo que no. Freedom House dice que llevamos 18 años, ¿no? Me parece, de declive democrático continuado, tanto en la cantidad como en la calidad de las democracias. O sea, hay muchas presiones autoritarias de todo esto que conocemos, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando hablamos de los partidos mal, decimos, bueno, pues ¿cuál es el año base? ¿No? Los politólogos siempre, ¿no? Nos fijamos que estaba repasando el famoso texto de Robert Michels sobre la oligarquía y la ley de hierro de los partidos, es de 1911. O sea, el paciente está sobrediagnosticado. Ya desde 1911 se concluyó que toda forma de organización política tiende a la oligarquía. Esa es una ley natural que es imposible de contener a no ser que deliberadamente busques elementos que lo rompan y que lo contengan, ¿no? O sea que el año base es 1911, con lo cual tenemos muestras de sobra. Que luego, como decía, hay episodios y épocas que pueden agravar o corregir estas cosas en parte. Yo creo que en España, y eso lo cita Lucía, quizá ahí sí que, mira, podemos discrepar a lo mejor, ¿no? Porque los aparatos fuertes son los de ahora, los tardíos, no los primigenios. Es decir, podemos comparar como, por ejemplo, y en el caso del PSOE, que está muy estos días, ¿no? En boca de la discusión de todo el mundo, ¿no? Por las exclusivas que ha publicado el periódico en el que escribimos, pues es evidente que ese partido, por ejemplo, como el socialista, ha sido un partido mucho más democrático en el pasado de lo que ha sido ahora, ¿no? Y que se consideraba que obtener el 60% en un líder al que se le acusaba de ultracaudillista, como era Felipe González, y de ultracentralista, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahí en un retroceso. Y es muy paradójico que, como en eso sí que estoy de acuerdo contigo, Lucía, que los dos partidos que surgen para impugnar el sistema partidista español, tanto Podemos como Ciudadanos, nacen en el hipercaudillismo y mueren en el hipercaudillismo. O sea que, por más que hablaran de la regeneración democrática, Podemos fue la reinvención de una especie de leninismo, en este caso virtual, ¿no? La centralización, por mucho que se inventaran todo esto de las asambleas, etcétera. Y luego Rivera fue también otro, Albert Rivera y Ciudadanos, fue un caudillismo también vertical que se impuso y los dos, ¿no? Los dos líderes, los dos hundieron los partidos que decíamos, ¿te acuerdas, Luis, los politólogos, que en España no había sitio para partidos nuevos y menos, porque no, si el umbral no era del 15% y no pasaba muchos años? Pues no, no solo tuvimos uno, sino dos nuevos partidos que parecía imposible, ¿no? Y esos partidos se suicidaron en su oligarquía y en una oligarquización turbo. O sea, no hicieron como otros que tardaron 40 años en centralizarse, ¿no? Apenas lo hicieron en 2 meses, ¿no? Y eso me parece, si queréis, ya mirando un poco más cerca, me parece muy, muy, muy paradójico y una anomalía española, junto con la otra que señalas, que sí que es verdad, que al final España es muy anómala porque gracias, o causa, que nadie me interprete, a causa de ese suicidio de esas dos nuevas fuerzas políticas, nos hemos quedado como una isla en toda Europa donde todavía quedan socialistas y democristianos, quedan de los dos, solo en Alemania quedan de los dos, ¿no? Prácticamente en el resto de Europa o no tienes uno, o no tienes otro, o no tienes ninguno de los dos, pero España es la anomalía en que quedan de los dos y son capaces de no gobernar con el otro por ahora, ¿no? Y eso sí que es una anomalía de la extraordinaria fortaleza de esos partidos. Pero creo que eso da también para mucho más debate. No, lo dejo aquí si queréis, de momento. Muy bien. Déjame, Pedro, que Sí. te robo 30 segundos. Para ir apuntando sobre España, no estamos en el fin de la historia. Lo que vemos hoy no tiene por qué ser lo que veamos dentro de, pongamos, una década. Si algo hemos aprendido es que no existe excepcionalidad española o ibérica. Así que no demos por, digamos, trayecto final a lo que estamos viendo ahora, sino que estamos en proceso aún de transición porque todos los elementos que ponen en estrés la democracia no solo siguen vigentes, sino que van a agravarse en el futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mejor no ponerlo como fin de etapa. Y luego, un matiz en el hiperliderazgo de Podemos y
de Ciudadanos. Es que yo creo que precisamente la impugnación a la democracia de partidos es que no es democrática. No se busca partidos democráticos en forma de impugnarlos. Se buscan partidos de corte populista que por definición son carismáticos, intermediación, digamos, vínculos de corte carismático, es decir, un líder que encarna el sentir del pueblo, y eso no es democrático en el sentido que hablábamos de democracia interna de los partidos. Y la segunda es la tecnocrática, que sería más la de Ciudadanos, ¿no? Respuestas de técnicos, desconfianza en los partidos, en el electoralismo, que tampoco tiene tintes, digamos, de potenciación de democracia, ¿no? Pero bueno, coincido plenamente en el diagnóstico Sí, no, solo la excepcionalidad española es el empeño en ser normales. Todo el rato, a pesar de todo. Esa es la excepcionalidad, porque tenemos un estándar de normalidad al que queremos todo el rato aproximarnos y por fin disfrutar de problemas normales como los de todo el mundo, el envejecimiento, la crisis de los partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Si me permitís la broma. Habéis repetido el concepto de hiperliderazgos, ¿no? Como la alternativa a unos instrumentos políticos de carácter colectivo es esta multiplicación, maximización del poder ejecutivo, estos líderes que se van a reflexionar 5 días y todo el mundo no sabe qué va a pasar. Esta transformación de la política o monopolización de la política. Creo que habéis utilizado la palabra caudillismo también. ¿A vosotros os parece que esto es central en esta crisis de los partidos políticos, Lucía? Pues bueno, yo sobre esto, claro, hay muchísimos estudios en el mundo, ¿no? Sobre los nuevos caudillos, los nuevos dictadores, sobre... Hombres fuertes. Efectivamente, en fin, que además tienen nombres y apellidos y que son unas personas además enormemente populares y con muchísimos votos. Bueno, yo sobre esto, a ver, evidentemente cada época tiene sus características de tipo cultural y político. Yo creo que el hecho de que los líderes políticos se relacionen directamente con los ciudadanos y no a través de intermediarios como éramos, en fin, los medios de comunicación, eso tiene una traducción clara en una transformación de la democracia, sin duda. No, ni siquiera lo valoro moralmente ni políticamente, esto es así. Por tanto, es una realidad con la que tenemos que contar y es una realidad que ya no tiene vuelta atrás. Es decir, los intermediarios se han terminado, el papel de la prensa se ha acabado. En fin, yo creo que la historia de Bezos y el Washington Post es, digamos, el final de la generación Watergate, ¿no? De los directores que querían ser todos directores del Washington Post y todos los redactores que querían ser Woodward y Bernstein y descubrir el Watergate. Esto se ha terminado, ahora ya no hay, los medios no están en disposición de tumbar ningún gobierno, de hacer dimitir a ningún presidente de Estados Unidos, ni Cristo que lo fundó. Es decir, esto ya se ha terminado. Por tanto, es un nuevo mundo que nosotros... entendemos que el mejor era el nuestro, pero, en fin, esto tenemos que hacer también una labor de reflexión nosotros mismos, ¿no? El otro día estuve hablando con un eurodiputado, con un ex eurodiputado, y me dijo, esta gente de ahora no sabe que la palabra histórico quiere decir que no se repite todos los días, pero ellos están hablando todos los días de hechos históricos como si todos los días se pudiera hacer historia. Si es historia, evidentemente es que no es todos los días. Bueno, yo en el tema español me permito introducir, en fin, un poquito de controversia aquí. El gran constructor de nuestra nación, de nuestra democracia, que se llama Adolfo Suárez, fue una persona que se formó como político en los pasillos del régimen franquista y que intuitivamente, porque este señor desde luego no había leído ningún teólogo, ningún politólogo, ni era una persona muy formada, de forma intuitiva entendió que la sociedad española estaba pidiendo algo que él le dio. Este señor era un auténtico hiperlíder. El hiperliderazgo lo inventó él, de hecho. Él fundó un partido
fundó un partido que no tenía base, simplemente era él y sus votantes, fundó un partido que luego no fue capaz de gobernar porque él no tenía cultura de partido, evidentemente, y no supo gobernar. O sea que lo de los hiperliderazgos en España, a cada momento, han operado de una manera que es evidente que Felipe González y Aznar, fíjate tú, tenían en sus partidos una cultura más, digamos, favorable a que hubiera crítica interna. Esto sin duda. Y sin duda alguna, y todos los periodistas que seguimos la política y los politólogos también que la seguís, lo que estamos comprobando en este momento es que las formaciones políticas, no solo el PSOE, todas, el PP, Junts, quizá la única excepción de partido normal es el PNV, que ha sido capaz de quitar a su presidente porque ha considerado que le estaba engañando. Es decir, esto ha pasado en un partido pequeño y en un país rico como es el País Vasco, ¿no? Pero yo creo que todos los partidos ahora mismo se están bunkerizando sus direcciones nacionales, vamos, esto es evidente. Miguel Herrero de Miñón, fíjate tú, ya hablaba de, en lugar de decir la cúpula, él decía el minarete de los partidos, que claro, era todavía más gráfico, ¿no?, que la cúpula. Yo creo que ahora mismo en los partidos, en los cabezas, hay un búnker, hay una forma de decidir de búnker. Es decir, el presidente del Partido Popular acaba de decidir hacer un congreso sin consultar con nadie, nada más que consigo mismo. O sea, quiero decir que es verdad que el asunto del PSOE como gobierna se nota más y que es verdad que Pedro Sánchez está, digamos, cambiando la cultura de la política española para gobernar en una situación de precariedad y con una mayoría completamente controvertida y en algunas ocasiones incluso antinatural, y la prueba es que, es decir, y esto es un hecho, hace 15 años hubiera sido completamente imposible que ningún presidente del gobierno hubiera convencido a la sociedad de que se puede gobernar una legislatura sin aprobar ni un solo proyecto de ley de presupuestos. Esto es una cosa verdaderamente que a mí me tiene, pero fíjate, es que ni siquiera critico la cosa, es que me tiene fascinada porque realmente esto lo hemos asumido como normal, es decir, casi nadie se escandaliza ya de esto realmente, ¿no? El PSOE lo ha asumido, pero también la sociedad lo ha asumido, los medios de comunicación, digamos, de ámbito progresista también lo han asumido y casi todos lo hemos asumido. Y esto es un hecho, esto no cambia, por favor, esto no cambia la democracia española, esto no significa que Pedro Sánchez sea como Víctor Orbán, o sea, no es eso. Pero es verdad que él está cambiando las reglas de la cultura de acuerdo con la nueva sociedad, que no es la misma que la de hace 20 años. Igual que El Mundo, el periódico y El País, no es el mismo en los años 90 que lo es ahora, ¿no? Y creo que hay líderes que son capaces de adaptarse a esa sociedad y el presidente actual del gobierno demostró que es capaz de adaptarse a una sociedad de la escasa atención, ¿no?, de la escasa preocupación por el dilema democrático, por el funcionamiento de la democracia. ¿Quién se preocupa por el funcionamiento de la democracia ahora mismo? Él tiene en ese sentido tiene una ventaja y es que yo estaba leyendo ahora el libro este de La luz que se apaga, de Iván Krastev, que los tenía ahí pendientes desde hace años, ¿no? Y él, claro, es un hombre luminoso porque ellos explican cómo la democracia a los países del este les falló. Les dijeron, si aceptáis la democracia y quitáis el comunismo, vais a vivir fenomenal. Vais a ser todos iguales, todos vais a poder tener televisión y chalet y no sé qué. Pero resulta que la democracia no le ha sacado. Entonces ellos dicen, oiga, ¿y a mí la democracia exactamente para qué me sirve? Si estoy igual que antes, razón por la cual en Europa del Este votan alternativa por Alemania. Es decir, y esto nos pasa a todos un poco en las democracias. Ahora mismo la gente más joven, las generaciones más jóvenes, cuando se les habla, y a mí me pasa, supongo que a vosotros también, cuando se les habla de la importancia de la democracia, creen que les estamos hablando en chino particularmente, es decir, no entienden. ¿Y a mí qué me cuentas? Si a mí la democracia me ha llevado a no poder comprarme un piso, no poder irme de casa de mis padres, no poder tener hijos, ¿para qué me sirve la democracia? Y esto es un hecho que tenemos que asumir. Y esta es una crisis
que va más allá de los partidos y que es una crisis de civilización, como habéis dicho. La civilización está cambiando y todos nosotros tenemos que, en fin, tenemos que intentar entenderlos, ¿vale? Yo creo que hay que intentar entenderlos, que entender qué es lo que pasa y nosotros dar las respuestas en función de eso, ¿no? Y pedirle a nuestros partidos que intenten entender por qué la democracia ya no es relevante y el funcionamiento de las democracias y su sistema de controles ya no es relevante para las personas a las que se lo estás contando. Muy bien. Luis. Bueno, cosas que puedo aportar más. A mí no me preocupa tanto el hiperliderazgo. Si miro un futuro, estoy haciendo futuribles, pero quizás a mí no me preocupa tanto el hiperliderazgo en la política, que la habrá, sino cómo este hiperliderazgo va a estar asociado a un deterioro de lo que comentaba antes Torreblanca, del segundo elemento de intermediación, que son los medios de comunicación o el uso de la comunicación, ¿no? Y apunto 4 así rápido y si queréis los desarrollamos después, ¿no? Pero 4 retos que la inteligencia artificial va a deteriorar de forma significativa en nuestra calidad democrática. La primera es la obvia, desinformación y manipulación. La capacidad de desinformación masiva y manipulación que pueden generar el hecho de que ya no tengamos referentes claros sobre cuáles antes teníamos, pues un periódico de referencia, tenemos los gatekeepers tradicionales que decidían con estándares de calidad, también de ideología, pero de estándares de calidad, qué entraba y qué no entraba. Ahora vamos a tener pues una ola donde la cantidad irá en detrimento de la calidad, cosa que no ha pasado en el pasado. La cantidad y la calidad eran vectores que iban juntos a lo largo del progreso de la humanidad, ¿no? Y aunque ahora se quiebra. El segundo elemento es el microtargeting que te puede generar eso, la atomización de la comunicación que nos va a generar burbujas mucho más pequeñas y que nos va a provocar una mayor polarización. La tercera, la desigualdad, el aumento de la desigualdad informacional, la capacidad que vaya a tener algunos de controlar y otros de ser controlados. Eso también va a ser un reto muy importante para la democracia. Y el último, y este es más especulativo, pero a mí me genera mucha intriga, que es la tentación tecnocrática de la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial nos convenza de que es mejor que los humanos, ¿para qué va a gobernar los humanos? Cuando ya nos vayamos a pedirle a nuestro chat GPT del futuro que nos lo haga todo porque nos lo hace mejor, ¿por qué no gobernar? Va a haber la sensación de pérdida de alternativas, va a ser un arma, digamos, definitiva para la tentación democrática que tiene esta impugnación de la democracia de partidos. Bueno, esos son 4 retos que yo creo que debemos tenerlo encima de la mesa. Me llama la atención lo de la inteligencia artificial porque vemos, había un estudio reciente que la inteligencia artificial, por supuesto, no hace más que mejorar, ¿no? Que aumentar de calidad, pero al mismo tiempo aumenta la gravedad de sus errores. Sus alucinaciones son cada vez más alucinantes, ¿no? Existe una correlación digamos, en esa curva de perfeccionamiento, ¿no? Precisamente hace un año más o menos que se murió Kissinger y cómo alguien a los 100 años como Kissinger estaba obsesionado con la inteligencia artificial y con la necesidad de una ética de los algoritmos y de cómo esto se nos estaba yendo de las manos y eso es hace un año. Nacho, por favor. Sí, 2 cosas, ¿no? Una sobre hiperliderazgo. Aquí voy a hacer una autocrítica politológica, porque en las facultades de políticas, que me corrija Luis, no se estudia el liderazgo político. No tenemos, se da en los másteres de comunicación y en el mundo empresarial y todo eso, por supuesto, ¿no? Liderazgo empresarial, liderazgo en comunicación. La facultad de políticas, que me corrija Luis, en la suya, en la mía no. No hay una asignatura que se llama liderazgo. No se estudia y eso que venimos, porque nos emancipamos de la psicología y del estudio de la personalidad autoritaria. O sea, la ciencia política viene de ahí, ¿no? Del estudio de la personalidad autoritaria de los años 30. Como Pedro recordarás que en la presentación del libro de Gideon Rachman en Madrid, yo le comenté esto, yo le dije, claro, es que los politólogos solo miramos las instituciones.
¿no? Sí, tenemos todas estas cosas del carisma y no sé qué, pero eso nos produce muchísima incomodidad porque no podemos medirlo, ¿no? ¿Cuánto de carismático es qué tipo, ¿no? Porque el carisma es un poco como el gas, ¿no? O sea, Es como se la huele. fraternidad o la búsqueda de la felicidad, ¿no? Claro, pero como tenemos un giro muy cuantitativista en ciencia política también desde hace mucho, entonces tenemos que medir grandes bases de datos, grandes estructuras, grandes procesos, y lo del liderazgo es muy complicado. Y entonces lo ignoramos. Hablamos de las instituciones otra vez y otra vez. Y Rackman, en el fondo, se rió bastante y dijo, ese es vuestro problema, yo que soy historiador, ¿no? Y por supuesto que nosotros sabemos que el liderazgo y la personalidad es importante y trabajamos con eso, etcétera, etcétera. No, me parece que es muy relevante, ¿no? Luego, si hay algo de... y tengo un cierto optimismo sobre el tema de los medios por una razón que a lo mejor es histórica, pero eso no quiere decir que vaya a tener razón, sino qué ha pasado en otras épocas, ¿no? La imprenta fue un desastre, mató a un montón de gente. Porque la gente, porque ¿a quién desintermedió la imprenta? A los monjes que copiaban las cosas. La gente se inventó Biblias, las publicó, guerras de religión. Los protocolos de los sabios de Sion, organizados por la policía zarista, han matado a millones de personas, a millones de judíos en concreto, ¿no? Porque hubo un momento en que todo el mundo a la letra impresa le daba presunción de veracidad, porque eran novatos, ¿no? Y entonces el texto impreso tenía pretensión de veracidad y por lo tanto lo que ponía te lo creías. Hasta que la Y ha gente, hasta alimentado que hemos aprendido, ha alimentado el nacionalismo, siglo XIX. claro, hasta que, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que la gente se ha educado en que porque algo está impreso no es verdad? Muchísimo, ¿no? Pero más o menos. La radio, que hoy es un medio venerable, ¿no? Con una presunción de veracidad, fue un instrumento fundamental del fascismo, ¿no? Por supuesto, el cine, ¿no? Entonces, y eso lo planteo como pregunta, como hipótesis. ¿Existe la posibilidad de que acabemos embridando las redes sociales? Porque, y ya estamos casi ahí. La mayoría de la gente ya sabe que lo que pone en las redes sociales no es verdad. Esto ha costado también, ¿no? Pero ya empezamos a trabajar ahí, etcétera. Es verdad que es muy difícil regularlo, es mil veces y millones más rápido de lo que ha sido siempre, etcétera, ¿no? Pero yo creo que podemos entrar en un momento, si trabajamos juntos en eso, en el que eso se puede hacer. Y me contraigo a mí mismo con un problema, y es que como vemos en muchos países, los dos agentes que se desintermedian son felices haciéndoselo el uno al otro, porque para los partidos es más fácil depender de las redes sociales que depender de los medios de Hombre, comunicación. Entonces, si no fueran igual, si no fueran tan perversos en ese sentido las maquinarias electorales donde dicen, no, es mucho mejor tener un gran jefe de comunicación, controlar mi burbuja mediática para impulsar a mi partido, que someterme a las élites internas, a los lectores, etcétera, ¿no? Porque eso es un mundo muy cómodo y eso, Pedro, tú te lo sabes muy bien porque conoces Estados Unidos muy bien. Una de las cosas que hemos perdido y quizá para siempre es que ¿cuántos republicanos votaron a favor del impeachment de Nixon? Un montón. No solo en Congreso y en Senado, o sea, eran partidarios, sino que entre los votantes republicanos, y creo que no tengo la cifra adelante, pero me sorprendió mucho del libro de Ezra Klein, ¿no? Los votantes republicanos pensaban que Nixon era indigno de gobernar. el, Muchísimos, ¿no? el Bush Cosa que padre, ya no vas a volver a ver nunca más. Antes de que Trump nombrara a su cuñada co-chairman del Comité Central del Partido Republicano, Bush padre era el chairman del Comité Nacional Republicano. Y él fue el que tuvo que ir a la Casa Blanca a decirle a Nixon, hasta aquí hemos llegado. Hasta Claro. aquí hemos Y a esto llegado. voy. A Nixon no lo echan los demócratas. Lo echa la erosión del poder, ¿no? Dentro de su mundo, porque la burbuja se rompe o eso se cae. A Thatcher, o sea, hemos tenido las sucesiones de liderazgos han necesitado eso internamente. Y yo creo que ahí, desgraciadamente, eso me parece mucho más irrepetible que veamos, que no sé qué piensas, Luis, pero bueno, esto es Pregúntale a mucha Casado, no especulación. sé. Bueno, Casado lo hizo él solo, ¿no? No necesitó ayuda de nadie. Fíjate que, no, estoy de acuerdo con lo que dices. En contextos de altísima polarización, la gente es capaz primero de tolerar mucho más la corrupción de los propios para evitar que gobiernen los ajenos.
es preferible que sea el tuyo corrupto un rival que es percibido como algo peligrosísimo. Y la segunda es por la negación de la mayor, es decir, que cuando hay alta polarización es que se negaría al Watergate, es que se negaría. No se aceptaría, eso era una intoxicación demócrata, ¿no? Por tanto, es totalmente de acuerdo Total. con lo que dices. Y una nota, es verdad, Lucía, que citabas a Iván Krastev. Cuando Iván Krastev utiliza el término vetocracia, es que tú antes te presentabas ante los votantes diciendo lo que habías hecho o lo que ibas a hacer. He hecho autopistas, he hecho un sistema de salud pública o he liberalizado, me da igual. Ahora te presentas lo que has conseguido que el otro no haga porque no ha gobernado. Entonces, tu mayor mérito político es que el otro no ha gobernado, ¿no? Eso me parece también muy revelador como término, ¿no? Lucía. Has dado una información, Nacho, que me parece... pero ¿cómo se puede entender la política sin hablar de líderes? O sea, ¿cómo se puede entender la política sin hablar de las personalidades que encarnan el liderazgo de los partidos políticos? Sus traumas, sus biografías, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer. Hay un amigo, muy amigo, que se murió y que ha sido una persona muy importante en la política española, Miguel Barroso, gran amigo mío, siempre decía que la historia de la humanidad y de la política se explica por las venganzas y por los chantajes y por las humillaciones que sufre cada uno. Y en este libro de Iván Krastev dice que Orbán un día fue a una recepción y hubo alguien de las élites que le arregló la corbata. Como diciéndole, oye, no sabes ponerte una corbata. O sea, si no se estudia el liderazgo, no se entiende por qué Orbán está haciendo esto. Si no se entiende que Trump fue humillado y fue preterido y fue por las élites de Estados Unidos, no se entiende casi nada. Es decir, si no se entiende que a Pedro Sánchez le tiraron por la ventana y entonces le humillaron y que él ha convertido eso, es decir, no se entiende nada. O sea, me preocupa que en las facultades de políticas eso no se estudie, porque si no se estudia eso es difícil que uno pueda entender solamente en los porcentajes, en las cifras y en los algoritmos cómo funciona la política, ¿no? No sabía, desconocía por completo. Es verdad que tradicionalmente no era así, pero déjame que salve yo, que soy un politólogo pero tú sí sabes de esto, corporativista. Sí que ahora una línea de investigación con mucho éxito es el estudio de las emociones. Es verdad que se estudia más los votantes que los líderes, pero no solo, también los líderes. Eso no quiere decir que se haga psicoanálisis del liderazgo, que también hay, pero eso ya es menos mainstream, ¿no? Pero las emociones cada vez están más en la ecuación. Pregúntales, por ejemplo, a los compañeros de la Universidad de Santiago, que no hacen más que este discurso que estás teniendo es uno de los ejes principales, ¿no? de la Facultad de Ciencias Políticas de Santiago. No hay que olvidar, no hay que olvidar emociones, psicología, rasgos biográficos de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, soy testigo de que esto da mucho rédito. En fin, habéis hablado de Watergate. ¿Para qué habláis de Watergate si sabéis cómo me pongo? Igual te digo. No, el mundo de Watergate, el mundo político de Watergate, por supuesto, ha desaparecido, pero sí que nos da unas referencias de lo que no está ocurriendo ahora. Es decir, los partidos políticos funcionando, el Congreso funcionando, no como una CLA que aplaude, y los medios de comunicación, empezando por el Washington Post, que sé que a Lucía y a mí nos duele especialmente, funcionando. O sea, cada parte del sistema, digamos, empujando, ¿no? Y cumpliendo con su parte, ¿no? Y ahora lo que tenemos es otra cosa. Quisiera, en esta ronda, ya apuntando a preguntas de la audiencia, que viéramos el precio que se paga por esta crisis de los partidos políticos, en términos de estabilidad, en términos sobre todo de gobernanza, en esta era de extremos, ¿cómo es posible hacer política? Bueno, los partidos políticos son estabilizadores, eso siempre lo decimos, ¿no? Que
no hay... y eso que tú lo sabes muy bien porque lo hemos hablado muchas veces, que la democracia, los partidos no son inherentes a la democracia, que los primeros demócratas norteamericanos detestaban, ¿no? Los partidos. Correcto. Pero eso luego se convirtió en una tecnología brillante, ¿no? Para el buen funcionamiento de las democracias, porque coordinas esfuerzos, coordinas legislación, coordinas negociación y sobre todo coordinas la relación entre votantes y ciudadanos, entre votantes y élites, que eso es lo más, yo creo que es lo más importante. Cuando un partido es un partido que es el líder solo, Movimiento Sumar, ¿no? O cualquier otro movimiento que simplemente hace referencia a una plataforma del líder, luego no hay supervivencia de la organización. Y lo que no tenemos que olvidarnos es que los partidos son aliados de los ciudadanos en el control de los políticos. Y Torreblanca ponía algunos ejemplos. La mayor parte de los políticos, no la mayor parte no, pero la mitad de los primeros ministros tradicionalmente no caían por los votantes, caían por los propios partidos. ¿Por qué? Porque los partidos controlan la calidad de sus élites. ¿Por qué controlan la calidad de sus élites? Porque después de ese líder vienen otros que tienen aspiraciones de líder y que no quieren que la marca se deteriore, que no quieren que después, que digamos que se quede todo el crédito el político de turno y luego le dejen una marca deteriorada que no sirva para nada. Ellos también quieren ganar y por tanto preservan la marca. ¿Y cómo lo hacen? Pues controlando al que está gobernando en ese momento, ¿no? Cuando eso se pierde, cuando los partidos no son partidos y son plataformas para catapultar un líder de turno, no existe eso. Por tanto, los ciudadanos perdemos capacidad de controlar, capacidad de rendir cuentas. Y eso es uno de los problemas que yo creo cuando hay una crisis de partido, y lo estamos viendo de una forma clarísima en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Pero no en muchos otros sitios, sobre todo en muchos partidos conservadores en esta fase. De momento la fase está en los partidos conservadores, Sí. veremos el resto de partidos cómo irán evolucionando, porque esto, insisto, que no es el fin de la historia. Yo creo que ahí hay tres casos, y si me permitís la provocación, vamos a ver si son 3,5, donde partidos, o sea, curiosamente, cuando los partidos de derechas se pueden permitir hacer menos tonterías que los de izquierda, son más sistémicos en el sentido porque tiene ese factor estabilizador, ¿no? De conservador. Y me refiero, por ejemplo, a que es muy difícil que el Brexit, o sea, el Brexit ocurre porque son los Tories, porque son los conservadores, digamos, los que se desmadran, ¿no? En Estados Unidos es el Partido Republicano el que cae en manos de MAGA, ¿no? Entonces, diría que en Cataluña es fundamental que CiU también deje de cumplir esa función estabilizadora. Es decir, no nos sorprende que Esquerra sea independentista y, como se dice coloquialmente, que se eche al monte o que las izquierdas se fragmenten, etcétera, ¿no? Pero en muchas democracias, porque son democracias liberales, cuando hay partidos de derecha que juegan ese papel, su crisis es aún más profunda. Y lo estamos viendo como también en el resto de Europa cuando los partidos conservadores se quedan en una minoría fragmentada o secuestrada por sus extremas derechas, ¿no? No sustituidas, pero sí anuladas también, ¿no? Quizá el caso de España es algo al revés, ¿no? En cierto sentido, porque el partido de régimen español es el PSOE, en el fondo. Entonces, una crisis de incapacidad de gobierno del PSOE es mucho más complicada digamos, para el sistema político de resolver que otras, ¿no? Y por eso creo que también ahí ha estado la virtualidad de que haya sido un partido capaz de gobernar con 86, con ciento poco, etcétera, durante tanto tiempo, porque es un partido que tiene mucho más peso de lo que sus escaños, ¿no? Porque sigue siendo capaz de hacer eso. Pero creo que también en la historia de España, ¿no? Cuando el PSOE, no hace falta quizá que abramos el debate aquí sobre la República, ¿no? Pero es obvio que uno de los grandes problemas de la República fue la radicalización del PSOE. Que los comunistas fueran comunistas no era un reproche que se les podía hacer, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero por eso hay partidos. Entonces, eso es importante, me parece, y luego, como señalaba Lluís también, ¿no? Y tú también, pero el tema de gobierno, ¿no? El qué diferencia hay, a Trump le está pasando lo mismo a todos los partidos, entre ocupar el poder, estar en el gobierno y gobernar, ¿no? Y eso en unos contextos como los actuales se nota muchísimo, me parece, o sea, es muy, muy fundamental, ¿no? Pero lo dejo ahí, espero. Lucía, por favor.
Bueno, yo aquí creo que hay una expresión que dice lo de buena salud, lo de mala salud de hierro, ¿no? Los partidos están en crisis desde, bueno, desde 1911, dice Nacho, pero bueno, tenemos a Peter Mayer en el año, o sea, sí, siempre, pero es verdad que no hemos descubierto una alternativa, ¿no? No hemos descubierto una alternativa al sistema de partidos y a pesar de todo y a pesar de que a trancas y barrancas, los partidos siguen existiendo. La crisis del 8 lo ha puesto todo patas arriba, ha creado nuevos, ha destruido otros, ha destruido, como habéis dicho, a los grandes partidos tradicionales, conservadores y socialdemócratas, conservadores y liberales, lo que queráis, y por tanto, pues es, como dice Luis, un sistema en transformación. ¿Cuál creo yo que es realmente el auténtico problema que tienen las élites de los partidos que los gobiernan y por tanto ellos son, digamos, los únicos que pueden resolver o intentar resolver o poner soluciones a determinadas crisis? Yo creo que el problema que tienen los partidos es un cierre de filas en una zona de confort, es una falta clara de pensamiento profundo, una falta clara de debate ideológico en sus filas, una falta clara de personas, digamos, solventes desde el punto de vista intelectual, que puedan colaborar con esas élites que gobiernan el partido de tal manera que la política pueda ir más allá del primer tuit de la mañana y del último tuit de la noche, que es en lo que estamos. Y ellos también tienen el mismo problema que tenemos todos y que tiene la sociedad, que es un problema de carencia de reflexión, de no tener tiempo. No hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para hablar, no hay tiempo para pensar. Por tanto, para unas personas que dirigen la sociedad, dirigen la política en los países, eso es más dramático que pueda ser para nuestros hijos, ¿no? Que si no tienen tiempo para pensar, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que eso es un problema endémico que ahora tienen los partidos, que se ve, que todos lo vemos en esas formas de actuar, y creo que si se pararan a pensar durante 10 minutos al día en compañía de personas que tengan unas lecturas determinadas, que sepan, sobre todo que sepan de humanidades. A mí lo de la inteligencia artificial, yo de verdad lo respeto mucho, pero yo creo que sin humanidades, como dice el Vaticano, como han dicho recientemente todos, sin humanidades no hay solución para el ser humano, de verdad lo digo. La inteligencia artificial yo lo respeto, en fin, no, es un tema en el que no me voy a meter porque no tengo ni idea, pero me limito a decir que los partidos están fascinados digamos, y ciegos, o sea, les ciega la luz de todas estas historias de los gurús, de los algoritmos y de todo esto. Les ciega esa luz y muchas veces ahí no se va a encontrar nunca la verdad, ni se va uno a ocupar de los problemas que verdaderamente angustian y suponen que la gente esté muy decepcionada del sistema, desde luego. Pedro, una cosa que Sí. se me había olvidado y a raíz de lo que dice ahora Lucía me acuerdo. O sea, acordaos que en España Manuel García Pelayo, ya constitucionalista, habla del estado de partidos, ¿no? Muy tempranamente, ¿no? De cómo los partidos capturan la democracia y por eso no vas a poder hacer nunca un Consejo General del Poder Judicial donde realmente no te hagas ese reparto y todo eso. Y luego, Lucía, a raíz de lo que decías, efectivamente, o sea, hubo un tiempo en que un partido convocaba un congreso para resolver una diferencia ideológica dentro del partido, ¿no? Los socialistas hacían su Bad-Godesberg o renunciaban en España en el 79, renunciaban al marxismo, etcétera, ¿no? Ahora lo que sabemos es que si se convoca un congreso es para reafirmar al líder, nunca para resolver una diferencia ideológica. Del próximo congreso del PP no va a haber dos ponencias en la que una diga
la extrema derecha está muy mal, pero tenemos que apoyarnos en ella para llegar al poder y cambiar las estructuras porque la izquierda lo hace muy mal. Y otra que diga, no, no, bajo ningún caso gobernaremos con Vox porque eso no sé cuándo. O sea, no va a haber ese debate en un congreso del PP. Me asombraría a decir, y te tiro lanzo el guante, Luis, nunca, no vamos a ver ese debate en público en un congreso. Igual que veíamos debates sobre si había que renunciar al marxismo o no había que renunciar al marxismo, ¿no? Entonces, el Congreso se ha convertido, ha dejado de ser un instrumento de producción o de cambio ideológico para adaptarse a la sociedad. Vuelve a ser ni siquiera un cónclave, porque no hay incertidumbre sobre lo que va a pasar. Y de nuevo, es como mi queja, por lo menos el cónclave es vistoso, pero casi da la impresión de que los medios de comunicación no deberíais ir a los congresos, ¿no? En el sentido de decir, oiga, mira, me avisa el domingo por la noche cuando ya me dé el 99% de votos, porque la manera de hacerte consumir atención a cambio de ninguna información es que es lo que nos encontramos en los medios de comunicación, que se ven capturados todo el día por sucesos que no generan ninguna información, ninguna. Son como calorías vacías absolutas desde el punto de vista analítico y de democracia, ¿no? Y sin embargo, retransmitimos y contamos y pasamos horas contando todos estos eventos vacíos de información, ¿no? Bueno, pues si no queréis añadir nada más, nosotros tenemos una obligación con nuestra audiencia, que es escuchar sus preguntas, sobre todo si empiezan y acaban con un signo de interrogación. Hay alguien que, por cierto, Plegea, habla de esto último que has dicho, de que en el fondo los medios de comunicación replican la culpabilización de la política, los altos funcionarios están celosos porque no son protagonistas, la judicatura se siente ninguneada. Digamos que parece que reparte un poco de responsabilidad y no solo a los partidos políticos. Pero pasando ya a preguntas más concretas, Suárez Rivero plantea si es posible un proceso rupturista o revolucionario debido a la crisis de credibilidad de los partidos políticos tradicionales. ¿La crisis de, perdona? De credibilidad de los partidos políticos Pero tradicionales. no estamos viendo eso ya. Es decir, precisamente estamos hablando de eso, ¿no? Yo creo que sí, que es que claro, revolucionario no sé qué, pero sí que estamos viendo claramente cómo los partidos Alvise, ¿no? Está pensando, yo creo, aquí Suárez Rivero en este tipo de pero es fenómenos, que ¿no? Por el lo que caso dice. yo creo que más paradigmático es el Partido Republicano Norteamericano o el Partido Conservador Británico, ¿no? Ambos, yo creo que los dos responden a un mismo proceso digamos, de un partido que me ha gustado mucho la reflexión Torreblanca, ¿no? De cuál es el partido más de sistema y ese es el que es el mayor reto, ¿no? Para la estabilización del partido. Nunca había pensado en estos términos, pero eso es muy interesante para ver qué partido es más prioritario preservar o no, ¿no? Pero lo estamos viendo, que con partidos que eran pilares fundamentales de la estabilización de nuestros sistemas han caído, han sido capturados. Y cuando un partido pierde la capacidad de reclutar élites, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Que no tenemos. Porque una cosa que hablamos, por ejemplo, del último congreso, yo esta mañana estaba en una tertulia política en televisión española. Decíamos, bueno, ¿es buena fecha en julio para que haya un congreso, el avance del congreso? Claro, mi primera pregunta era, bueno, yo no sé si es buena fecha o no, pero ¿habrá tiempo para hacer ponencias políticas y sociales? Es decir, ¿hay tiempo en un mes de articular toda la maquinaria del partido para preparar ponencias y plantear alternativas y discutirlas y tener un documento para que llegue el mes que viene? Y me dice un compañero tuyo del Mundo, no, es que ya lo tienen hecho. Y dices, bien, es que ya tienen hecho, es decir, que no, cuando los partidos pierden esto, hay un exceso de liderazgo, en el caso del Partido Popular, no es el caso del Partido Republicano, pero claro, aquí estamos viendo cómo cambian las cosas y muchísimo los partidos. Por tanto, yo creo que sí que ya estamos viendo eso y que lo estamos viendo en vivo e indirecto
El caso de Pedro, por ejemplo, incluso asustado de sobremanera, ¿no? Creo, ¿no? Es decir, que lo estamos viendo en directo cómo cómo está habiendo una revolución contra la democracia de partidos, ¿no? Y esto no está acabando, es decir, esto estamos viendo y va a continuar. Aquí Esteban Ibáñez hace una referencia que nos fijamos en cuestiones de poder, de partidos políticos, de líderes, pero mantiene, y yo creo que es interesante, que nos olvidamos de cuestiones tan básicas como los valores que hacen de una democracia funcionen. La libertad, la justicia, la igualdad, la participación ciudadana, la tolerancia, ¿no? ¿Quién se anima? Si queréis, contesto yo. Bueno, yo creo que la reflexión que nos hacen tiene que ver con que pasado el momento, digamos, fundacional de un régimen democrático, luego se pasa a la normalidad. Y esa normalidad es la que es aburrida, digamos. Hay una falta de épica. Nadie habla de valores, claro que nadie habla de valores. Es que yo creo que básicamente la libertad en nuestras democracias sí está garantizada. Es una realidad. En fin, la rendición de cuentas de los gobiernos, aunque sea limitada, también está garantizada. Los parlamentos funcionan con un sistema de oposición. Es decir, yo creo que los grandes valores estos de los que habla están garantizados. Los grandes valores democráticos están garantizados. Otra cosa son los principios morales, la ética y todo lo demás, porque sobre esto sí que habría más discusión, ¿no? ¿Es posible hacer una revolución apelando a estos principios, ¿no? Habría que definir qué es una revolución ahora mismo, porque una revolución no es lo mismo que en el siglo XIX ni que en el siglo XVIII, ¿no? Y a estos efectos, yo también tengo una reflexión que todos los días, que muy a menudo me pregunto y me lo pregunto en relación con las últimas manifestaciones que ha habido, ¿no? En Madrid. Ya no hay manifestaciones masivas. Eso se ha terminado. Ya no, nadie se manifiesta en la calle pidiendo no a la guerra, sí a la paz, sí a Europa. O sea, no hay. Los cambios han ido de la mano en el siglo XIX de los grandes movimientos de masas y manifestaciones. ¿Por qué no hay manifestaciones ahora mismo? ¿Por qué nadie se manifiesta teniendo en cuenta cómo está el mundo, ¿no? y cómo está en los países? Pues es que yo creo que eso es también un producto del mundo digital. La gente cree que manifestarse es suficiente con dar una tecla al ordenador y ya, ha dado su opinión, ya se ha manifestado. Y esto es un hecho, y esto lo que hace es no crear lazos sociales. Es que ahora lo que está en cuestión es que la gente no cree, o sea, antes ya sabíamos que el mundo tenía problemas, pero mucha gente que estaba en la calle y se encontraba en la calle, aspiraba a cambiar las cosas. Creo que ahora eso ha cambiado sustancialmente. Por tanto, hablar de nuestros valores anteriores creo que ahora ya no serviría para explicar los movimientos sociales que ahora se producen delante de un ordenador como nosotros estamos, dándole a una tecla. Ya nos parece que eso es participar, digamos, en los movimientos y en las reformas que tiene que hacer una sociedad, y eso evidentemente no es así. Sí, yo ahí sí que añadiría quizá, aunque sea, no sé si es optimista o conservador el pensamiento de las dos cosas, pero o sea, al final los partidos son odiosos, son odiables y son imprescindibles, porque sabemos que en cada experiencia que los hemos quitado de en medio el resultado ha sido mucho peor, ¿no? Y eso sí que es mensurable, eso sí que se puede medir, ¿no? Y además no es ninguna broma, o sea, el propio Michels acabó en el Partido Fascista Italiano porque pensó que eso era una manera de romper con las oligarquías de los partidos. O sea, que al final ten cuidado con las innovaciones y ten cuidado con la tabula rasa y la brocha gorda, ¿no? Porque es muy fácil quitarse las cosas de en medio,
pero muy difícil eso, lo revolucionario, vuelvo a citar porque soy muy fan de Iván Krastev y el otro día decía eso de es muy fácil sacar a un Lenin de un Kerensky, pero nunca va a salir un Kerensky de un Lenin, ¿no? Es decir, que en el momento en que tiras todo la baraja al suelo, no van a salir los moderados, ¿no? Como estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Los moderados republicanos no van a salir a atemperar a Trump y decirle, oye, te has pasado y te importa echarte a un lado, tenemos que volver a lo antiguo. Eso no va a ocurrir. Aquello es una revolución en el sentido que genera sus propios efectos, que se retroalimentan y acaba cayendo todo estrepitosamente si no es por la revolución, el terror, ¿no? Como decimos, después de la convención siempre viene el terror, ¿no? Entonces, los partidos al final no nos gustan nada, pero sabemos que la democracia directa es que ni siquiera ha funcionado en la polis griega, ¿no? Ni siquiera en una escala pequeña. O sea, Sócrates acaba muriendo siempre en el juego iterado, ¿verdad, Luis? De la democracia directa. Sócrates acaba sucumbiendo a los demagogos en la asamblea, ¿no? Porque ese es un impulso propio. Por eso los padres fundadores, esto de la democracia, pues no les gustaba mucho, les parecía sospechosa si no era atemperada por otro tipo de fenómenos. Entonces, ¿cómo embridas y qué instituciones intermedias? Al final es una pregunta inevitable en cualquier forma de representación. Lo puedes hacer con partidos, lo puedes hacer con territorios. Al final los imperios tenían cierta representatividad teniendo territorios distintos y principados distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre vas a necesitar instituciones intermedias por complicadas de gestionar que te parezcan, ¿no? Una última cuestión, déjame, Pedro. Sé Sí. que lo que estamos hablando hoy aquí, la crisis de los partidos, no es el epicentro del terremoto, ¿eh? Es lo que se ve lo que se ve en la superficie. Pero ¿qué es el epicentro del terremoto? Esto tenemos que reflexionar sobre esto. Yo tengo dos hipótesis, ¿no? Bueno, no son mías, son de mucha gente, ¿no? Que es desigualdad y pérdida de control de la ciudadanía. Desigualdad y sensación de los ciudadanos de que cada vez deciden menos ellos lo que tienen que decidir, ¿no? Lo que deberían decidir. Por lo tanto, queremos empoderar de nuevo a los partidos políticos, queremos que las tentaciones de la democracia antipartidos se reduzcan. A lo mejor no tenemos que sanar la parte de arriba de cómo hacemos que los partidos mejoren. No, no, si no es una cuestión de partidos. Es que a lo mejor lo que tenemos que irnos es a la base de los problemas, ¿no? Que es cambiar los elementos disfuncionales que tiene nuestro sistema. Y es ahí donde creo que ha empezado la discusión con la magnífica intervención inicial de Lucía. Álvaro nos plantea qué circunstancias deberían existir en España para que los partidos políticos mayoritarios sean capaces de hacer grandes pactos de Estado, sanidad, educación, pensiones. Mira, yo hay una Envidia cosa de la sí gran que coalición. la flagelación, no, la tendencia a la flagelación que tenemos tantas veces, ¿no? En este país, cuando hablamos también de polarizaciones, es decir, y cuando decía esto de la excepcionalidad y la normalidad, tengo una muy buena amiga búlgara que cada vez que me oye lamentarme sobre la polarización en España, me dice, me dan ganas de verdad de pegarte, porque yo vivo en un país que que está dividido en tres. Tenemos demócratas, que son un tercio, tenemos oligarcas corruptos, que son otro tercio, ¿no? Y luego tenemos todo el frente, además, autoritario prorruso. Lo normal es que se coaliguen los oligarcas corruptos con los prorrusos, y ya son dos tercios y con eso gobiernan. Y para los demócratas tenemos que elegir con qué gobernamos, ¿no? Si digamos con los comunistas, los prorrusos o los corruptos, simplificando, ¿no? Es decir, España, de nuevo aquí creo que es una isla, es decir, ¿en cuántos países sigues teniendo dos grandes partidos, como decía, pero que es que además programáticamente no ponen en cuestión algo que está en cuestión en muchos países, la pertenencia a la Unión Europea, ni siquiera en grados de intergubernamentalismo, federalismo, etcétera? Es decir, dos partidos europeístas y muy integracionistas a la vez. Dos partidos que no cuestionan el estado del bienestar en sus aspectos fundamentales del sistema público de pensiones. Puedes discutir si quieres de introducir mecanismos de gestión privada o no en lo público, etcétera, pero no estamos hablando de una privatización del sistema de salud ni de las pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
tenemos unos consensos incluso en temas de libertad sexual y temas morales. Lo que se ha discutido en este país es en la ley trans si se podía hacer esto a los 14 o a los 16 años, ¿no? No si no se podía hacer. Entonces, hay un subterráneo, ¿no?, enorme de consenso político en este país que no ve una expresión y una representación en la política, ¿no? A mí me parece todavía que hay una sociedad mucho más, que está mucho más de acuerdo consigo misma en muchísimas cosas. No diré moderada porque creo que no es moderada, en muchas cosas es muy avanzada, ¿no?, en esos consensos con respecto a otros países. Ese es un lujo que tenemos en este país que no se representa políticamente, pero está ahí y es indudable comparado con otros países, con Italia, por supuesto, con Francia, por supuesto, con los que nos queremos comparar siempre. Solo me da cierta envidia Portugal, donde hay todavía más consenso que quizá en muchas cosas que en España, ¿no? Álvaro, no, Javier. Javier habla de los partidos políticos como agencias de colocación de los desechos de tienta del mundo profesional y del mundo académico, y se pregunta cómo se puede romper este círculo de mediocridad. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. No estoy de acuerdo con la tesis de que a la política vayan los mediocres, que todos los políticos se aprovechen y todos sean unos enchufados y coloquen a las familias. No, yo conozco mucha gente que se dedica al servicio público y que se lo creen de verdad. Y creo que la decepción que ahora está sufriendo la sociedad española con la clase política y esa flagelación de la que habla Nacho Torreblanca, flagelación sobre lo malos que somos si no nos comparamos con otros, tiene que ver con que durante 40 años los partidos políticos mayoritarios en España nos han garantizado una gran estabilidad política. En España ha habido una gran estabilidad política, social, cultural, y sobre todo ha habido un progreso impresionante, un progreso material. Las personas nacidas como yo en los años 60, nacimos en la Edad Media y vivimos en el siglo XXI. Y eso ha sido gracias a que nuestros políticos han conducido la nave con mano firme y han hecho una transformación social y económica, y eso han sido todos capaces incluso de derrotar al terror. Es decir, creo que estamos tan mal acostumbrados desde la transición acá, que esta crisis, digamos, institucional que vivimos, que es responsabilidad de los dos grandes partidos, sin duda alguna, nos decepciona porque realmente esperábamos que todo fuera como era en el pasado. Y es verdad que durante la transición se produjo como una especie de simbiosis milagrosa, ¿no?, de la clase política con los ciudadanos. Y es verdad que eso ha desaparecido, porque la normalidad en las democracias es mucho más aburrida que la épica de los principios, esto sí. Pero yo sí creo de verdad que la descalificación en general, de la clase política es tan injusta como la descalificación de los universitarios, como la descalificación de los periodistas, como la descalificación de los economistas. Es decir, yo en general creo que eso es injusto, y creo que en un mundo como este es imprescindible hablar de los matices, y creo que estos son los matices. Bueno, sí, en todo Sí. caso, si queremos mejorar el reclutamiento de las élites, aparte de todo lo que hemos estado hablando, de cuidar la salud de los partidos políticos, que al fin y al cabo su función principal es el reclutamiento de élites, bueno, hay que buscar una estructura de incentivos que dignifique la profesión, eso como cualquier otro, ¿no? Paga mejor, da garantías de calidad de trabajo, como cualquier otro empleo, ¿no? Así que tampoco hay que pensar mucho en cómo mejorar el reclutamiento. Es una cuestión que casi que vengan aquí los de recursos humanos y te dirán cómo hay que mejorar el reclutamiento, más allá de que hay que potenciar los partidos políticos, que son los reclutadores, la agencia de recursos humanos, ¿no? Para ir concluyendo, vamos a ir vamos a terminar con lo fácil.
Miguel Ángel nos pregunta sobre el futuro y ah, otro asistente nos pregunta si hay esperanza. Futuro y esperanza. Y ya sabes que nos cuesta a los politólogos, ¿no? Entender el pasado como para explicar como para anticipar el futuro, ¿no? Y a los propios historiadores y eso, ¿no? O sea, me parece que hay algo es algo que sí que sabemos históricamente, y creo que el debate que merece la pena ahora en términos de optimismo y pesimismo es si estamos en unos nuevos años 30 en torno a crisis, a la profundidad de la crisis de la democracia y sus consecuencias, ¿no? Es decir, aunque lo que estamos viviendo sea muy dramático, yo creo que lo único que nos debe importar es si es la antesala, ¿no? De una regresión autoritaria profunda e irreversible que pueda acabar mal. Eso me parece que es lo importante, ¿no? Porque lo otro son quejas y diagnósticos que, como decimos, ¿no? Que son sinuosos, que vienen, que van, que en el fondo son naturales a la democracia. Javier Pradera siempre decía esto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con convivir siempre contrastando la democracia realmente existente contra el ideal democrático, porque ese ejercicio solo te va a llevar a la frustración, ¿no? Y que la democracia siempre va a ser la democracia realmente existente, ¿no? La otra, no, pues es aspiracional, etcétera. Pero sí que me importa eso en Estados Unidos, ¿no, Pedro? Que tú lo estás siguiendo muy cerca. Hay un debate legítimo sobre si esto es la antesala, ¿no? Escuchaba a Margaret Atwood, ¿no? En una deliciosa entrevista con Ezra Klein, que además es anterior a la llegada de Trump, pero que la han publicado ahora, ¿no? Y me parece que ella hacía el ejercicio legítimo de decir, cuando escribí el cuento de la criada, era porque necesitaba imaginarme cómo sería un fascismo americano, ¿no? Y ese es el valor del ejercicio. Pero sobre todo es que que el mensaje para mí que ella dice es que, y sabemos además, no es solo algo que diga Atwood, sino que sabemos los politólogos, ¿no? Es que las democracias mueren, bueno, como decía el Washington Post, en la oscuridad y por la gente que decide no mirar, ¿no? Que decide continuar, ¿no? Cuando hay un accidente y pasas de largo, cuando no te paras a ayudar, cuando vas viendo el vaciamiento de las instituciones, ¿no? Y por eso sí que me parece que lo que está pasando en Estados Unidos es fundamental, porque si fracasa, o si fracasara, o sea, ese sistema político está hecho a prueba, en teoría, ¿no? Está diseñado para un tipo como Trump. Y eso que los padres fundadores no sabían de medios de comunicación ni en el fondo pensaban en el poder económico empresarial. O sea, diseñaron un sistema quizá sin pensar que el embate iba a venir por cómo se iban a combinar poder económico, poder mediático y poder político, ¿no? Pero por eso me parece muy relevante lo que ocurra allí y hasta qué punto, en el caso de Harvard, por ejemplo, frente a la cobardía de Columbia y de otros, sabemos que eso es lo que pasó en los años 30, ¿no? El que cada institución se plegó, los bufetes de abogados, las universidades, etcétera, ¿no? Aún así, es verdad que creo que hay bastantes diferencias porque en los años 30 había los millones de jóvenes desencantados que puede haber hoy en Europa porque no tienen acceso a la vivienda, no son los millones de jóvenes que volvían de una guerra y no tenían nada, ¿no? Y que se apuntaron y se encuadraron en muchos de esos partidos fascistas, ¿no? Pero yo creo que es siempre importante decirle a la gente que lo que pase depende de ellos, que tienen agencia, que no seas un espectador de la historia, que si tienes una preocupación legítima por el futuro, que te dediques a ello, ¿no? No que te sientes a sacar las palomitas y a ver en redes sociales cómo cae tu democracia o la del de al lado, ¿no? Porque sabemos que basta con muy poca gente activista a lo largo de la historia para derribar una democracia. No necesitas el 51% para cargarte una democracia, ¿no? Los números son mucho menores para cargarte una democracia. Bien, sí, yo estoy de acuerdo. La democracia está es decir, nos enfrentamos a unos retos, yo creo que muy importantes, eh, que claramente ponen en estrés, estamos ante un test de estrés importantísimo a nuestro sistema. Y en eso yo creo que no tenemos que ser alarmistas, obviamente, pero sí que tenemos que decir en que estamos en un periodo de transición. Estamos en un periodo de transición donde hay fuerzas
que chocan, que colisionan con nuestro sistema. Y que lo único, y aquí me ha encantado el discurso de Torreblanca, lo único que nos queda precisamente es esperanza, ¿no? Es decir, quien no tenga esperanza dejará que el curso del tiempo nos lleve a unos senderos que a lo mejor no es los, no, a lo mejor no es los que queremos ir, ¿no? Por lo tanto, claro que hay esperanza. No sé si hay que esperar, hay esperanza, pero hay que tener esperanza, ¿no? Porque obviamente una cosa es que esté la democracia en estrés y la otra es que la democracia esté finiquitada inevitablemente. En eso sí que me resisto de forma muy vehemente. La democracia puede sobrevivir de forma, yo creo, clara. Puede sobrevivir. Está estresada, pero no está finiquitada. Y por tanto, hay esperanza. Lucía. Pues yo creo que tenemos, todos los que estamos aquí, tenemos suerte de vivir donde estamos viviendo, en un país democrático y en un país con suficiente riqueza como para repartir. No mucho, porque la desigualdad está aumentando también, pero hemos descubierto en todo este tiempo que la vieja Europa es un sitio de privilegio, claramente, con sus problemas, pero privilegiado en cuanto a clima, en cuanto a clima social y en cuanto a tolerancia, a pesar de los pesares. Y creo que, lo han dicho mis compañeros y estoy completamente de acuerdo, la clase política, los partidos, las élites no surgen de la nada, no bajan de Marte ni salen de las olas. Los eligen las personas. Cuando hablamos de lo mucho que han cambiado los medios de comunicación, de cómo el periodismo se ha degradado al mismo tiempo que la política, hay que decir que en los tiempos en los que se suponía que no estaba degradado, el programa más popular era La Clave, y ahora no. Entonces yo creo que todo el mundo tendrá que interrogarse, porque la democracia, yo estoy de acuerdo con Nacho, la democracia en general depende de todos, porque para eso es el gobierno del pueblo, ¿no? Es el pueblo el que decide, y es el pueblo el que ha votado a Trump, y es el pueblo el que ha votado a Orbán, y es el pueblo el que ha votado a Milei, y esa es otra de las cuestiones que ahora tenemos sobre la mesa, que no hemos resuelto. ¿Qué hacer? ¿Cómo operar con partidos que tienen tantos millones de votantes detrás? Cordones sanitarios, no cordones sanitarios, pensar que están locos, pensar que, en fin, yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos, porque yo creo que la simple exclusión, la simple descalificación, el cordón sanitario, esto me parece que no funciona. Bueno, yo creo que en la sesión de hoy nuestra audiencia ha podido comprobar el criterio que yo utilizo para buscar gente que nos ayude a entender estas cuestiones. Son gente a la que yo admiro y por lo tanto a la que yo quiero. Y voy a terminar con un comentario de Javier. Javier nos dice: es la primera vez que asisto a un debate en el que la gente habla de forma educada y con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que no nos sale de otra manera, ¿no? ¿Qué hacemos? Hombre, eso que no falte ya. Si falta eso, estamos perdidos ya. Muchas gracias, Pedro. Muy amable. También te queremos, también te queremos. Yo quisiera... Dile a Pedro que la hacer... culpa de esto la tienen las abuelas de este país, que son las que nos educaron, ¿no? Y las madres. Yo quisiera haceros dos brevísimos comentarios. Cuando habéis mencionado el libro de Michels, he ido a buscarlo y he descubierto que este libro lo tengo súper subrayado. Pero claro, era cuando yo, en plena transición, intentábamos entender qué papel iban a jugar los partidos políticos cuando llevábamos tantos años sin partidos políticos. Y la verdad es que habéis dicho que esto estábamos en el 1911 y empezábamos en 1911. La complejidad de las sociedades actuales hacen que no podamos ver solo desde el comportamiento de la clase política las realidades que tenemos alrededor. El Club de Roma, el éxito del Club de Roma lo tuvo en el 72,
porque hizo un librito, el libro de los límites al crecimiento, en la cual intentaba ver la complejidad que ya empezaba en aquel mundo, en el mundo del 68, 72, en esos años. Era cuando empezaba la ingeniería de sistemas. Y es que la complejidad en la que están las sociedades avanzadas es muchísimo más elevada que la que había entonces. Y operan en su entorno, en los entornos de las acciones políticas, factores que nunca habían intervenido con tanta claridad desde el punto de vista de las fuerzas económicas y los condicionantes empresariales. Lo estamos viendo ahora con los aranceles. Lo estamos viendo hasta qué punto unas decisiones tomadas, si queréis, sin calcular realmente cuáles son las repercusiones, han llevado a una situación de que hoy es totalmente distinto el panorama que el que teníamos hace 15 días o el día aquel que salió el presidente de los Estados Unidos con la tabla de los aranceles. Hay fuerzas económicas que no tienen ningún interés en que lleguemos a situaciones como las que fueron precedentes a la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos más intereses condicionantes que hacen que los partidos políticos tuvieran que mirar algo más allá de los resultados electorales de las próximas elecciones. Y esto cambia totalmente el panorama. El problema está en que muchas veces centramos los debates políticos en cosas relativamente pequeñas y no vemos a veces las trascendencias que tienen determinadas cuestiones. Habéis mencionado, y yo lo he tomado como una anécdota que me gustaría preguntaros, y lo dejamos para la próxima sesión, no para alargarnos. Cuando habéis hablado de cuando el PSOE en el año 79 toma la decisión de abandonar el marxismo, el Congreso aquel dio pie a una especie de cataclismo interior dentro del PSOE y dentro de lo que iba a ser un partido hegemónico luego en los años siguientes. Pero nadie se acordó de que juntamente a ese debate sobre marxismo sí o marxismo no, lo que se hizo en aquel Congreso fue cambiar la reglamentación de cómo se llegaba a los congresos, la representación de cómo se llegaba a los congresos. Y se pasó a llegar a los congresos desde un procedimiento parecido al que tiene Esquerra Republicana y que complica mucho las cosas, a un procedimiento donde había candidaturas uniprovinciales y donde el líder provincial de aquel momento, que podía ser el presidente de la Diputación o el alcalde de la principal ciudad, tenía muchas más oportunidades de llegar a un congreso que no llegar, que llegar si estuviera en una pequeña agrupación. Y a partir de ahí al PSOE se le acusó de tener congresos a la búlgara, porque eran los congresos donde quienes llegaban para discutir eran los señores que estaban en los aparatos de tipo institucional y tenían una publicidad mayor. Nadie ha estudiado esos fenómenos y nadie ha estudiado los fenómenos que hacen que esto de las oligarquías en los partidos políticos de Robert Michels se pueda aplicar también en el mundo empresarial y se puede aplicar en el mundo universitario y se puede aplicar en todos los mundos, porque hay una tendencia de alguna manera a permanecer en el poder. Y eso es algo que de alguna manera solo se rompe si las circunstancias del entorno hacen que tengamos otros problemas nuevos. Estamos en un momento de un caos grande porque se ha perdido la gobernanza que surge de Bretton Woods y de la Segunda Guerra Mundial. El sistema de Naciones Unidas no funciona. Estamos asistiendo a una conculcación del derecho humanitario en Gaza y nadie estamos diciendo nada. Lo vemos y somos indiferentes casi a esa situación. Pero sin embargo, eso nos va a permitir salir de la crisis. Yo tengo una gran esperanza y tengo una gran esperanza porque al final hay unas reglas de tipo físico y en la naturaleza, pero también hay otras reglas económicas y hay unas reglas de intentar ganar y sobrevivir. Y ahí vendrán los elementos que nos volverán a encontrarnos con los pactos verdes, con la sostenibilidad, pero sobre todo con la búsqueda de un desarrollo humano y unas nuevas gobernanzas que desconocemos ahora. Pero no podemos gobernar este mundo si de alguna manera no hay una gobernabilidad nueva que lleve a consensos, que lleve a pactos y que incluso a lo mejor tengamos que aprovechar la sabiduría china para que explicarle a alguien que no puede poner aranceles porque a lo mejor resulta que necesita materiales críticos que no tiene.
y no los tiene para mantener sus niveles de desarrollo tecnológico. Hay una serie de reglas, de interacciones, de interoperabilidad de los subsistemas que hacen muy difícil la gobernanza y que hacen muy difícil la gobernabilidad de los asuntos. Pero yo estoy muy esperanzado. Lo que no estoy esperanzado es que no creo que estemos en 1911. Estamos en el 2025, tenemos una situación totalmente distinta de la que teníamos cuando abandonó Trump la otra presidencia y sin embargo yo creo que vamos a vivir unos momentos donde en medio de todo este caos saldrán cosas que no están dichas en la inteligencia artificial. Saldrán cosas que de alguna manera los dirigentes y los propios pueblos encontraremos las salidas. Yo creo que sí hay que estar esperanzados porque realmente si nos guiáramos por modelos oligárquicos y por estas situaciones, nos empobreceríamos todos y Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que con esto acabamos por hoy. Nuestra próxima sesión, el Estado de Derecho como elemento fundamental en esta crisis de las democracias. esa va a ser nuestra defensa, países avanzados. Lo de Harvard ha sido los aranceles en las etiquetas, porque Bueno, claro, pues, bueno. pero yo quisiera acabar con este momento de esperanza, porque creo que es un momento muy delicado. O sea, nos asusta mucho lo que está pasando, pero yo creo que la gente saldrá de su indiferencia y tendremos que salir de la indiferencia y no podemos seguir teniendo la memoria de pez de aguantar solo 10 segundos, aunque a lo mejor sigamos sin salir a las manifestaciones, Lucía. En eso estoy de acuerdo contigo. Lo hemos visto el otro día que la defensa de Europa ha convocado a menos gente que las otras defensas de pedir elecciones. Muchísimas gracias y creo que tenemos que seguir abriendo debates, Pedro. Es que esto es mucho más complejo. Yo creo que la interoperabilidad de los diversos subsistemas en los que estamos envueltos nos obliga a estarnos preguntando continuamente cosas que hasta ahora no nos preguntábamos. Pero evidentemente no son las de Robert Mitchell.